bueno si empezamos tal vez a revisar ahí este plan paso a paso que planteó el gobierno sin fecha determinada para comenzar el desconfinamiento, ¿te parece? Exactamente, y tampoco sin fecha de comienzo, aunque por ahí algo se le dijo al ministro, que también lo vamos a conversar. Como pueden ver en el titular, esto a partir de lo que convocó el diario La Tercera, dice paso a paso, ¿cuál es el plan de desconfinamiento? Todo esto producto de 5 semanas, de mejoría constante, en donde las cifras han bajado, ya sea en términos de contagio, en términos de personas fallecidas, y que la curva parece no solo aplanarse, sino que irse en picada hacia números un poco más favorables. Son 5 etapas en donde la 1 es en la que hoy por hoy estamos la mayoría de los chilenos, por lo menos toda la región metropolitana, que es completamente en cuarentena, con un par de permisos, con pocas horas para hacer compra, ir al banco, ir a comprar remedios, etcétera, etcétera. El problema, y aquí es donde quedó la patada, y aquí obviamente es lo que tenemos que entender, porque finalmente el día de ayer en la mañana, en la radio Duna, antes de que el ministro de Salud, París, dijera obviamente en esta mesa de gobierno cuáles eran las cifras del día, se manda una cuña de aquellas. Él dice, o sea, no es que lo dejó leer entre líneas, derechamente dijo, la región metropolitana, que estamos acá, estarían en condiciones de pasar a la segunda etapa llamada de transición ya en los pocos días que van quedando. Quizás era algo que debieron haber anunciado ayer, quizás es algo que anuncien el domingo. El problema es que cuando horas más tarde, en este mesón de gobierno, en donde van a dar las cifras oficiales, un periodista le dijo, oiga, usted hace un par de horas dijo que la región metropolitana está a punto de pasar a la fase 2. ¿Es así o no? Esto fue lo que dijo el ministro, y ahí hay que preguntarle a la opinión de Carola, ¿qué piensa? Si es que estamos en condiciones, si es posible, y cuáles son las mejorías y problemas que esto trae. Mira. A ver. Usted dijo, hoy día se cumplen los parámetros en la región metropolitana. Esos 7 parámetros para cambiar de cuarentena, ¿en qué zonas se están cumpliendo? Lo que pasa es que si nosotros tomamos en conjunto la región metropolitana, y eso lo hacemos con varios parámetros, no podemos decir que homogéneamente todas las comunas cumplen esos parámetros. Como yo le dije, nosotros preferiríamos, obviamente, que haya un cumplimiento más homogéneo de todas las comunas. Usted sabe, evidentemente, a qué me refiero. Hay comunas que cumplen con más facilidad y otras con menos facilidad. Por lo tanto, quisiera esperar que hubiese una homogeneización de las comunas para poder avanzar en esas medidas. Mira, perdón, no es que le sacó el poto a las moras, como se dice en buen chileno, pero de cierta manera dijo, no es tan así como sonó, sino que hay que ver caso a caso, según las comunas, cuáles son sus cifras particulares y no hablar de toda la región metropolitana por igual. Entonces, Carola, ¿cómo se toma la gente el desconfinamiento o el comienzo o, como dice el ministro, depende de las comunas y no solo de los números, sino con la forma de ser quienes viven en esta comuna o en esta otra? Ocupó una palabra interesante que dijo homogeneizar, ¿no es cierto? ¿Escucharon eso? Ahora, es muy difícil que se logre una homogeneización como la que él está esperando. Eso es un escenario muy complejo, muy difícil que se dé, porque efectivamente la región metropolitana es una comuna que es muy diversa en sí misma y que las comunas de alguna manera están conectadas por elementos que son económicos, productivos también, entonces están relacionadas. Entonces es muy difícil que haya esta homogeneización. Ahora es bien interesante ver este plan paso a paso, ¿no es cierto? Step by step, así como los New Kids. Es un paso que va así como paso a paso. Step by step. Sí, step by step. Ahora, claro, miren, yo les quería comentar unos elementos que son de política pública bien interesantes de analizar con datos comparados para entender el contexto del paso a paso. Yo estuve revisando algunos datos que tenían que ver con algunos países que no aplicaron la estrategia de la cuarentena. No sé si ustedes supieron que hubieron países que no aplicaron la estrategia de la cuarentena. Como Suecia, por ejemplo. Como Suecia, ¿no es cierto? Y resulta que Suecia tiene la misma curva que Chile, sin aplicar cuarentena. Entonces, el plan de desconfinamiento es la misma.
la misma, ¿ya? Ya, pero hagamos una... Sí, pero Carola, hagamos una distinción. Sí. Acá hay una ilusión de una cuarentena, pero la cuarentena no es real. En ningún momento hemos estado realmente recluidos. Exactamente, porque lo que tú me comentas son supuestos que hay que tener. Primer supuesto es que efectivamente la cuarentena haya sido una estrategia que se implementó y que se cumplió de veras, ¿ya? Pero por último hay un cierto confinamiento por una parte. Sí. Pero resulta que, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que yo quiero poner con una perspectiva también de una mirada política pública? Que tiene que estar siempre, estos antecedentes tienen que estar siempre en la toma de decisiones de quien está tomando y mirando estas políticas públicas, ¿no es cierto? Una de esas es que el virus, ¿no es cierto? El virus se comporta de igual manera, se ha comportado de igual manera en los países que han tenido confinamiento y los países que no han tenido confinamiento. Entonces, es complejo. Eso es un tema complejo, entonces decimos, a ver, esto es porque efectivamente la estrategia de la cuarentena y del confinamiento dio resultado por una parte, o no es que la curva de vida del bicho, ¿no es cierto?, del coronavirus, es que efectivamente va así, después baja, después vuelve a bajar y después viene con rebrotes como lo estamos viendo en Europa. Y los análisis... Por eso que es importante ver los análisis, por eso los datos son tan importantes para esto, no es llegar y tomar decisiones en relación al sentido común, sino que los datos son importantes. Entonces ahí o es el bicho el que se comporta de esa manera, y si el bicho se comportara de esa manera, ninguna estrategia que nosotros tomamos tiene sentido, ¿ya? Entonces, es fuerte lo que estoy diciendo quizá, pero por lo menos ahora tenemos datos acumulados para poder ir incorporando a la toma de decisiones. Exacto. Entonces, esto quiere decir que la ciudadanía también no está tan segura si las medidas que se están tomando son medidas